Señores, ajusto a ¡Tiempo! el primer programa de la televisión donde vamos a divertirnos mucho, a jugar y a aprender. Bienvenida familia paraguaya. Buenas noches, queridos estudiantes y docentes de la UNVES. Estamos aquí una vez más para aprender, para jugar y para divertirnos mucho. Falta muy poquito, estamos en el último semestre y práctica educativa hoy será nuestro eje temático. Vamos a jugar Por un auto 0 kilómetros. y por sobre todo vamos a aprender todo lo que refiere a la... Práctica docente. Ya estuvieron nuestros compañeros jugando a sobre la hora. Muchas felicidades a los que ganaron el juego. Ahora pasamos al segundo juego de esta noche, que será el reloj. Sí, con el reloj vamos a estar jugando esta noche, cuyo premio es un... Auto 0 kilómetros. ¿Quién será que se llevará el auto 0 kilómetros esta noche? Estarán para eso participando nuestras compañeras, damas bellas del grupo número 1, quienes estarán jugando al reloj. Y acompáñame, Alan, que le vamos a mostrar al público cómo va a ser el juego del reloj. El juego será de la siguiente manera. Como vemos, el reloj tiene 7 palabras. Cada palabra corresponde a una hora. Cada vez que digamos justo a tiempo, las manecillas del reloj girarán y corresponderá a una palabra. Diremos la definición de esa hora y el participante que pulse el pulsador y responda correctamente la pregunta nos estará hablando de lo que es la práctica docente en cada aspecto del reloj. Mucha suerte a todos los participantes y que esto llegue justo a tiempo. Bueno, vamos a empezar entonces, pero antes, Albert, yo creo que tenemos que saber primero qué es la práctica docente. Es un proceso en donde interactúan de forma dinámica diferentes aspectos, entre los cuales se encuentran Los sociales, los curriculares, también las tradiciones y costumbres escolares, tanto también como las regionales. Es la toma de decisiones pedagógicas por un lado y por otro lado administrativa. También es la selección y buen uso de materiales didácticos. para garantizar una educación de calidad. Así es, Albert. Una vez que ya sabemos, verán lo que es la práctica docente y lo importante que es para esta carrera, es hora de recibir a nuestros participantes. Así es, Miguel, es hora de decidir a las participantes. Por un lado tenemos a la participante Joana Vareiro. Fuerte los aplausos. Muy buenas noches, Joana, adelante. Por otra parte, a Emilia Escurra. Fuerte los aplausos. Buenas noches, Emilia, muy buenas noches, Joana. Muchas gracias por venir y por participar. Como saben ya, el juego del reloj vamos a estar jugando por un auto 0 kilómetros. Le explicamos a la teleaudiencia, a los compañeros que están en clase. Albert estará leyendo una aseveración que corresponde a una de las horas del reloj. Una vez que lean todo, pueden pulsar el pulsador y al decir justo a tiempo se le dará la palabra y respondiendo correctamente van a poder explayarse con el contenido. ¿Está bien? ¿Claro? Muy bien. Escuchamos, Albert. Conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno deducidas a partir de la observación, la experiencia y el razonamiento lógico. Esta aseveración corresponde a... Justo a tiempo. Muy bien, Joana. Teorías. Corresponde a las teorías. Muy bien. Vamos a escuchar a Joana, quien nos va a estar hablando acerca de las teorías de las prácticas docentes. La teoría tiene 3 enfoques. Es el enfoque tradicional, que es el enfoque constructivista, y es el enfoque constructivista crítico. Hablemos en primer lugar, Joana, de lo que es el enfoque tradicional o la teoría tradicional de la práctica docente. Propiamente dicho, el tecnócrata suponía que era suficiente que un futuro práctico aprendiera primero los conocimientos que fundamenta una práctica y que después realizara los ejercicios supervisados de la misma. El enfoque constructivista, la racionalidad técnica no ha podido explicar cómo se toman decisiones en situaciones prácticas caracterizadas por el práctico reconozca
y evalúe la situación y a partir de conocimientos elabore respuestas para cada situación profesional. El enfoque constructivista crítico enfatiza la necesidad de que el docente se convierta en un investigador en el aula, destacando el carácter constructivista de la acción docente, al considerar al profesor como un profesional reflexivo quien construye su propio conocimiento profesional. Muy bien. Entonces, vamos a retroalimentar un poco esto que es las teorías de la práctica docente. En primer lugar, tenemos al enfoque Tradicional. ¿Y qué podemos decir en tres aspectos acerca de esta teoría? Primero, Que busca que conozca las teorías. Así como está, Sí. ¿verdad? Luego, Lo implementa tal cual está con los alumnos. tal cual como dice, como está estipulado. ¿Puede cambiar? No. Así mismo como está. Muy bien. Y también está supervisado, nos dice. Sí. Está supervisado bajo un profesional, ¿verdad? Sin embargo, todo lo contrario pasa en el enfoque constructivista, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa ahí, Joana? Ahí se construye según las características del grupo, según las necesidades de un grupo. Es lo que más se usa hoy en día. Primero se visualiza y después se ejecuta un plan para mejorar. Se actúa de acuerdo al grupo. Se actúa Así mismo. Entonces, eso es la diferencia. Como dice su nombre, construye a partir de la situación que está en el aula. Un claro ejemplo podría ser, ¿verdad? Que nosotros vamos y queremos implementar una técnica, hablábamos de la técnica del teléfono descompuesto. Ese que le decimos así en el oído y pasa al siguiente. Y imagínate si nosotros seguimos la teoría tradicional que dice que se tiene que seguir según la teoría. Y vamos y encontramos un alumnito sordo, ¿verdad? Y la teoría tradicional dice que no podemos cambiar y se va a sentir mal ese alumnito. Sin embargo, en el enfoque constructivista, la práctica puede irse modificando o construyendo a partir de la realidad del grupo. Y por último, tenemos el enfoque constructivista crítico. En el docente se construye su propio aprendizaje, mejora, reflexiona sobre sus conocimientos y sus necesidades y de acuerdo a eso va mejorando. Hoy en día nos ayuda mucho la tecnología también para estar innovando cada día. Así mismo, porque la educación evoluciona también. Como la ciencia evoluciona, como todo evoluciona, la educación también evoluciona. Como la práctica docente hoy es así. Dentro de 30 años, 10 años o en un futuro no muy lejano, puede cambiar. Así mismo como estamos ahora. Ustedes dicen que en los años 1900 se podría hacer una exposición con una técnica televisiva donde estamos acá nosotros en una pantalla. No. Y cambió, ¿verdad? Esto también pasa con la pandemia, que nosotros estamos acá haciendo esta dinámica, esta estrategia, gracias a la pandemia. Porque sin la pandemia nosotros no íbamos a poder desenvolvernos de esta forma. La docente no podría desenvolverse de la misma forma que lo hacía antes de la pandemia. Todo va cambiando y eso nos habla las teorías. Muchas gracias, Joana. Vamos a seguir jugando con el próximo juego. Seguimos jugando por un auto 0 kilómetros y Joana ya pasó a la segunda rueda. Ahora, Alan, Presentaremos a la tercera participante, Rosela Gómez. ¡fuertes los aplausos! Buenas noches, Rosela, adelante, tome su podio. Ahora va a estar concursando con Emilio. Albert, ¿qué dice la segunda rueda? Que hace juicio de valor atendiendo a los hechos y la lógica. ¿A qué corresponde? Está tiempo. Emilia, ¿a qué corresponde? Objetivo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a estar hablando ahora de los objetivos de la práctica docente. Emilia, ¿tenemos objetivos dentro de la práctica docente?
Sí tenemos. El objetivo es guiar durante el proceso de aprendizaje a los alumnos, tomando en cuenta las herramientas, estrategias necesarias para que el alumno se forme adecuadamente y pueda avanzar en el ámbito académico. Y decime un poco, Emilia, aparte de este que sería como un objetivo más general, ¿tenemos algunos objetivos más específicos dentro de lo que es la tarea docente dentro del aula? Claro que sí, tenemos 4 objetivos, que el primero sería observar las características del desarrollo psicosocial, cognitivo, moral y efectivo de los estudiantes. Ese sería el primero. También tenemos el segundo. El segundo sería identificar las distintas estrategias aplicadas por la docente para generar y mantener un clima de orden, convivencia respetuosa y trabajo cooperativo en el aula. El tercero sería elaborar un proyecto pedagógico basado en un diagnóstico de la realidad institucional y de aula. Y por último, tenemos que analizar la organización, administración y socialización del centro escolar. Felicidades, Emilia, gracias. Y ya sabemos los objetivos, 4, importantísimos, que eso tiene que lograr toda práctica educativa. Muy bien, ahora vamos a jugar por la tercera ronda. Rosela, está otra vez, puedes competir en esta tercera ronda. Albert, ¿qué tenemos en la tercera ronda? Muy bien. Es la cualidad que es propia o peculiar de una persona o de una cosa. Esto corresponde a... Todo a tiempo. Rosela. Pertenece a Roswell. Ah, muy bien. ¿Te escuchas? Los rasgos también pueden ser características. Está el trabajo interactivo, también tenemos el trabajo cooperativo, trabajar en pequeños grupos, usar el contexto en el que está el alumno, mantener contactos periódicos también con la familia y por sobre todo solicitar al alumno ejercicios de autoevaluación. Esos serían los rasgos principales que tiene que tener toda práctica educativa. Y cuando hablamos de, Rosela, de trabajo interactivo, ¿a qué nos referimos? El trabajo interactivo sería el interactuar el alumno y el docente, ambos. También el trabajo cooperativo, que es cooperar, el alumno da su cooperación, también el docente, y así llegan a una buena comunicación. Los trabajos en pequeños grupos para evaluarse, autoevaluar, dar sus críticas y también dar sus opiniones de cómo van evolucionando. También, por sobre todo, que el docente hable con la familia, tener una comunicación con la familia de los alumnos, los padres, por sobre todo, o tutores, y también usar el contexto en el que está el alumno, porque como sabemos hay muchas familias de escasos recursos que se van a la escuela y en vez de prestar atención a lo que da la profesora, ellos se preocupan por qué comer, que tienen hambre, y eso también hay que estar en el contexto en que está el alumno. Hay que atender, ¿verdad?, al contexto, ¿verdad? Sociocultural en el que se está impartiendo la educación. Muchas gracias, Rosela. Bueno, continuando con el programa, ahora estaremos hablando sobre las fases. Fases, un punto muy importante y es la 4ª hora de nuestro reloj. Y cuando hablamos de las fases, tenemos que tener muy en cuenta algo, querido, que la práctica docente tiene sus fases. Muy importante que tienen que cumplir. ¿Y cuántas fases nosotros tenemos dentro de la práctica docente, Albert? Encontramos 5 fases. En el primer lugar, cuando hablamos de fases, hablamos de la fase introductoria. Es la que hacemos nosotros ahora en aula. Gracias a eso nosotros aprendemos las teorías, todo lo que tiene que ver a lo que nos dice la ciencia y el conocimiento acerca de cómo realizar la práctica educativa.
Después encontramos la fase de observación y diagnóstico. Ahí tenemos que acercarnos a las instituciones, a los grupos con los que vamos a trabajar a fin de observar cómo están, cómo lo están haciendo, qué dificultades tienen, qué oportunidades o qué fortalezas están teniendo a fin de poder preparar y saber lo que ya sabe el alumno o lo que ya tiene o como decimos, las oportunidades. Eso se hace en la fase número 2. Y luego encontramos la fase de planificación. En este momento es hora de planear. Organizar es clave dentro de la educación, ya que esto nos permitirá llegar a los objetivos previstos dentro del currículum nacional. Por eso, una buena planificación es muy importante. En la siguiente encontramos la fase de la práctica pedagógica. En este momento nos trasladamos a las aulas. En esta fase podemos ya trabajar con los alumnos, poner en práctica todo lo que estuvimos preparando con anterioridad. Y por último encontramos la fase de informe final y presentación de experiencias. Algo que todo docente debe realizar luego de haber realizado su práctica es realizar un informe, evaluar y criticarse muy minuciosamente cómo estuvo su práctica dentro del aula para con los alumnos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Compañeros, quiero hablarles sobre una cosa muy importante, sobre la modalidad. La modalidad es el modo o forma de ser o de manifestarse una cosa. Excelente. También la práctica docente tiene sus modalidades o formas de manifestarse de diferentes formas. Por eso encontramos la práctica organizacional, Que es la práctica con la formación docente. También tenemos la práctica dentro de una organización. Que sería la pasantía, lo que debemos hacer para conseguir nuestro título. También están las prácticas de investigación. Eso se hace para conseguir un nuevo conocimiento, para indagar, conocer. También está la práctica docente. Es lo que vamos a hacer con esta materia. Y por último encontramos la práctica en el exterior. Eso se hace afuera del país o se va en busca de otros países a conocer algo nuevo. Espectacular. Muchísimas gracias. Ahora también ya sabemos hacer algo más acerca de lo que es las modalidades de la práctica docente. Vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más de Justo a Tiempo. Volvimos de la pausa y bueno, antes de terminar el programa vamos a hacer una conclusión grupal acerca de lo que es el efecto de la práctica docente. Bueno, el efecto es la práctica docente, cobra significado e importancia social y cultural en la escuela y mantiene múltiples relaciones con diferentes situaciones y agentes, tanto directas como indirectas, tales como autoridades educativas, gestión, padres de familia, disposición política, normativas, entre otros. En tal sentido, la práctica docente es un eje fundamental para adquirir e internalizar los procesos cognitivos y para desarrollar habilidades, destrezas y actitudes que permitan al futuro profesional comprender los factores y las variables que intervienen en el proceso educativo con sensibilidad humana y social. Muy bien, como vemos y entendemos que la práctica docente es muy importante y ahora vamos a la pausa. Señores, muchísimas gracias a todos por venir, por jugar. Llegamos así al final del programa. Espero que les haya llegado un poquito. Espero que hayan entendido. Espero que haya sido de su interés. La práctica educativa es muy importante, como ya nos dijeron los compañeros en el bloque anterior. Y vamos a seguir reforzando con el próximo juego. No te desprendas de la pantalla porque ahora, en un ratito, ahí en vivo, desde la clase vamos a estar jugando al gran juego que se llama Dentro del Reloj. Así que no se cansen todavía porque tenemos más juegos, más premios. Y muchísimas gracias a los compañeros que están acá. Muchísimas gracias a la profe. Un beso enorme para la profe Fanny Lorena que estuvo siempre apoyándonos, nos estuvo guiando, asesorando, modificando esto sí, esto no, arreglen esto, mejoren esto.
todos como una buena profesional de la educación, una fuente de inspiración legalmente. Muchísimas gracias a todo el equipo de la producción, como siempre, a la gente de iluminación que nos hace que nos veamos hermosos, a la gente de vestuario, a la gente del peinado de las chicas, maquillaje, sonido, a la gente de sonido, a la gente de cámara que nos ven, que están detrás de cámara, todos, a la escenografía hermosa, a la gente de artística, a todos, muchísimas gracias, y será hasta una próxima edición, ¿verdad, compañeros? Así no. Nos veremos muy pronto con más producción, con más trabajo, más creatividad, y seguimos jugando, ¿verdad? Ahí en el aula seguimos jugando. Un beso grande, será hasta la próxima, hasta luego.